Nuevamente, muy buenos días y muchísimas gracias a todos por tomar parte de su tiempo para atender esta presentación. Como dijo Alan, yo voy a estar hablando acerca del espectro radioeléctrico como un activo, un insumo esencial para todo lo que viene siendo la transformación digital en Mesoamérica. Sé que muchos de ustedes son expertos, si no la si no la mayoría. Entonces, perdonen si estoy repitiendo conceptos que son básicos o conceptos que ya conocen desde hace años o décadas. Como bien saben, 5G Américas es una asociación de la industria que promueve la conectividad. Mayormente nos estamos enfocando en todo lo que viene siendo tecnologías inalámbricas y en mi rol de vicepresidente para América Latina y el Caribe me interesa que se lleve conectividad a aquellas zonas donde en estos momentos no tenemos ningún tipo de servicio siendo ofertado. Eh, También les recuerdo que nosotros tenemos un convenio de cooperación con Telca, entonces, y que toda la información que nosotros producimos la pueden encontrar en nuestra página web y todo lo que hacemos es gratuito para los distintos actores del mercado, ya sean universidades, ya sean entes de regulación, política pública, etcétera. Les pido que, y les recuerdo que si tienen algún tipo de pregunta, necesitan algún tipo de capacitación en términos de la información que provee 5G Américas, me pueden contactar directamente o pueden hacerlo a través de Alan y con muchísimo gusto procedemos a coordinar alguna presentación, alguna visita cuando acabe la pandemia y esto es nuevamente de forma gratuita. Pero ya, sin entrar en preámbulos, veamos. Tenemos que entender algo bastante importante. Cuando estamos hablando de la industria de telecomunicaciones, estamos hablando mayormente de cuatro tipos de plataformas tecnológicas. Digamos, están las redes inalámbricas, que la tenemos la móvil y la fija, tenemos aquellas partes alámbricas, que ya sea la fibra óptica, el par de cobre, la fibra coaxial, etcétera, y los satélites. Es sumamente importante entender que todas son plataformas muy útiles con ventajas, desventajas, y lo que nosotros abogamos es que se hagan despliegues costo eficientes, que se utilice la tecnología más eficiente, más económica para su despliegue, para ofrecer servicio. Y es sumamente importante entender que todas son complementarias, sobre todo cuando vamos a estar hablando acerca de 5G, cuando estamos hablando acerca de ese uso eficiente del espectro radioeléctrico, es muy importante saber con qué contamos en cada mercado, porque dependiendo de la presencia de esa infraestructura que ya está presente en el mercado, es que se puede empezar uno a estructurar el plan de despliegue de estas nuevas redes, teniendo en consideración cuáles son las velocidades reales que vamos a estar obteniendo. No es lo mismo hacer una conexión de una red inalámbrica de 5G utilizando fibra óptica como bajo, o sea, ese enlace que te lleva de la antena hasta la red dorsal, y hacerlo con microondas o hacerlo con satélite y todo lo anterior tomando en cuenta cuál es la topografía que tenemos para considerar la densidad en términos de celdas o también estar considerando cuáles son los apoyos que vamos a tener esta infraestructura. Y entrando en estas cuatro plataformas tecnológicas, es sumamente importante recordar que el marco regulatorio es clave al momento de definir cuál es la tecnología más costo eficiente que nos va a estar ayudando a futuro a hacer esos despliegues de expansión de cuarta generación y de quinta generación. ¿Por qué? Porque si estamos viendo a nivel local, son los municipios quienes deciden cómo dar las autorizaciones para ese despliegue de infraestructura y a nivel nacional vamos a tener en consideración cuáles son las licencias o las autorizaciones para servicios satelitales y internacionalmente cuando estamos hablando ya en conferencias, en convenios, esa armonización de distintas frecuencias de espectro radioeléctrico o por lo menos estar dando permisos de aterrizaje de fibra submarina. En todo se relaciona, todo es complementario. Y cuando estamos hablando de espectro radioeléctrico, vamos a utilizar una definición cercana del MINTIC de Colombia. Básicamente,
Lo vemos, es una autopista que utiliza el espacio de aire donde vamos a poder transmitir esos datos. Y es como una autopista de un carril en la que te pasan en primera generación un automóvil cada 10, 20 minutos, con un carril está bien. En segunda generación ya no te está pasando un auto cada 5, 10, 20 minutos, te están pasando 10 autos cada 3 minutos, necesita dos carriles. Y así vamos incrementando hasta que nos encontramos en cuarta generación que nos están pasando 100 autos cada minuto y tenemos cuatro carriles, pero nuevamente se ha impulsado por la modernización, por esa evolución tecnológica, por ese incremento de poder adquisitivo. Ya no nos están pasando 100 autos, ya nos están pasando 200. Entonces necesitamos expandir esa autopista y eso es más o menos lo que está pasando con el espectro radioeléctrico, porque con cada generación que se hace a nivel usuario muchísimo más rápida, esto implica que en la misma cantidad de tiempo estamos pasando más tráfico, lo que hace imperioso empezar a mejorar esas autopistas que vienen siendo las redes inalámbricas que tenemos en el país, y yo me voy a estar centrando mayormente en las que ofrecen servicio móvil. En otras palabras, para decirlo bastante claro, necesitamos esa expansión de la cantidad de espectro radioeléctrico se está asignando a los distintos actores del mercado para evitar la congestión. Una congestión que se va a estar evitando este, de dos aristas, con la evolución de las redes inalámbricas que tenemos en el país, porque con cada nueva generación estamos mejorando el uso eficiente del espectro, pero también con esa expansión de la cantidad que tiene cada uno. Esto es tomando en consideración que cada 10 años tenemos una nueva generación móvil que se está lanzando en el mercado, y cada generación móvil tiene un promedio de vida de alrededor de 20 años. Ahora, cuando estamos hablando de espectro radioeléctrico y estamos hablando de las distintas frecuencias, no todo el espectro radioeléctrico es igual. Hasta la cuarta generación nos estábamos preocupando siempre por esas bandas bajas, digamos, menos de 1 GHz, digamos, banda media hasta menos de 3 GHz. En otras palabras, estábamos hablando usualmente de que se asignaba espectro que te estaba dando una cobertura bastante decente ya para zonas urbanas, zonas rurales o zonas suburbanas. Cuando estamos hablando de este advenimiento de lo que viene siendo 5G, que es un cambio paradigmático, y eso lo voy a hablar un poquito más adelante, estamos hablando de que necesitan bandas bajas, bandas medias y bandas altas, o bandas milimétricas. Cada una va a tener una función específica y cada una va a tener sus ventajas y desventajas. Y cada una va a tener un modelo de despliegue completamente distinto. No todas se van a utilizar de la misma forma. Por ejemplo, cuando estamos hablando de bandas bajas, estamos hablando de bloques de espectro que históricamente hemos visto que se han dado de 10, 20, 30 megahercios, y estas bandas se caracterizan por darte una gran cobertura y poder no tener ningún problema en darte cobertura dentro de los edificios. Cuando estamos hablando de bandas medias, la más común en América Latina, 3,5 GHz, estamos hablando de una banda que te da relativamente una buena cobertura. Ya no estamos hablando de unos 12 kilómetros que te podía dar un espectro en 700 MHz, pero de todas formas te da una cobertura bastante decente si estamos hablando en zonas suburbanas, sin mucha interferencia de punto de vista, etc. Y la diferencia entre estas bandas medias a las bajas es que ya los bloques de espectro que se empiezan a asignar son muchísimo más amplios. Esto permite que el tráfico curse de forma más fácil, y una de las consecuencias es mayor velocidad en la experiencia del usuario. Ya cuando estamos hablando de bandas milimétricas, que en América Latina en estos momentos se están utilizando en dos lugares, esta banda en 28 GHz viene siendo Uruguay para servicio inalámbrico fijo y en Puerto Rico para servicio móvil. Aquí lo que tenemos son bandas que en lugar de estarnos dando cobertura medida en kilómetros, tenemos bandas que están dando
cobertura en metros. Esto implica que no vamos a tener en estas bandas milimétricas esa utilización para cubrir todas las ciudades, sino vamos a tener pequeñas islas para que estas bandas van a ser utilizadas para ya backhaul, en otro en descarga de tráfico y enlaces punto a punto mayormente, digamos. Piénsela como que vamos a tener pequeñas celdas, pequeñas antenas dentro de edificios donde hay muchísimo tráfico para descargarlo. Lo que ahora mismo está pasando en muchos de los hogares con el Wi-Fi cuando uno entra y el celular se empieza a conectar con la red que tenemos en ese momento. Pensar que vamos a dar bandas milimétricas que tienen bloques de espectro que hemos visto que se están asignando en 150, 200, 400, hasta 800 megahercios en un bloque como tiene cada uno de los operadores de Corea del Sur, para dar una cobertura eh, total en una ciudad no se va a dar. Esto es solamente para descargar tráfico. Es por eso que es sumamente importante entender cuáles son las diferencias en este tipo de frecuencia y entender que si pensamos que vamos a dar bandas milimétricas para dar una gran cobertura de 5G sin haber apoyado con la asignación de bandas medias o bandas bajas, desgraciadamente esto no se va a materializar. Y obviamente cuando estamos hablando de la diferencia de la frecuencia, también hay un impacto en la inversión o hay un impacto en esa estructura de costos de la red que se está definiendo. Independientemente de cuál va a ser el backhaul que se va a estar utilizando, independientemente de la densidad de antenas que vamos a tener, digamos que estamos en un valle, todas las condiciones son idénticas. Mientras más alta la frecuencia, como nos dice la ley de la física, una mayor densidad de celdas se va a precisar. ¿Por qué? Porque la elongación de onda es menor. Aquí mídenlo de esta forma. Para cubrir unos 10 kilómetros, con todas las condiciones, en un valle, sin mucha interferencia, etcétera, utilizando 700 MHz, lo podemos hacer con 2 estaciones base. Para hacer lo mismo con 21, con 2,1 gigahercios, perdón, o sea, AWS, estamos hablando de más de 15. Si estamos hablando ya de bandas medias de 5,8, estamos hablando de más de 20. O sea, cuando estamos, por eso es lo que le estaba comentando, que las bandas milimétricas no van a estar siendo utilizadas para dar toda esa gran cobertura. Por otra parte, como tenemos esta gran diferencia en términos del número de estaciones base, el número de antenas que vamos a tener que precisar para dar gran cobertura, es por eso que de la posición de 5G Américas es que todo operador que esté en el mercado pueda tener acceso a bandas bajas, bandas medias y bandas altas para de esta forma poder prestar servicio sin ningún problema. ¿Y cómo estamos en América Latina y el Caribe? Bueno, esta foto es prácticamente idéntica a lo que vamos a ver en América Central, teniendo en cuenta de que muchos de los países de América Central tienen un número mayor de prestadores de servicio móvil que lo que estamos viendo con los vecinos del más al sur o los vecinos del Caribe. Lo que estamos viendo es que tenemos niveles de sobresaturación de mercado con penetraciones que superan ampliamente el 110% de la población. Digamos, estos son números de una consultora británica llamada Omdia, por lo que el crecimiento que vamos a tener en número de líneas se da más o menos por el crecimiento demográfico. Cada persona que puede costear un teléfono móvil, un servicio celular y quiere tener servicio celular, ya lo tiene. El gran dinamismo que hemos tenido hasta la cuarta generación es las personas de la segunda, tercera generación conectándose a velocidades muchísimo más altas con la cuarta generación, y eso es lo que vamos a estar viendo a futuro. Esto también implica que el modelo de negocio tradicional por medio de incremento del número de líneas para los operadores móviles ha caducado, ya no está. Hay que tener una reinvención. Así como llega una evolución de tecnología, tiene que haber una evolución de ese modelo de negocio. Y es una evolución
que como hemos dicho, depende del espectro radioeléctrico asignado, porque en esta evolución lo que se está pensando con 5G es algo, es atender a la cantidad de dispositivos sin injerencia humana que van a estar conectándose en el mercado. En este sentido, estamos hablando de 5G y transformación digital, la digitalización de todos los procesos productivo de la economía. Vamos a hacer toda la producción, la producción económica más eficiente. Vamos a digitalizar todos los aspectos de nuestra vida, desde logística, servicio de energía, turismo, sector agropecuario, pesca, servicio financiero, comercio electrónico, hacer toda esa parte digitalizada, y esto es lo que viene a darnos el 5G, porque nos incrementa exponencialmente la capacidad de cada antenita de conectarnos líneas. Y ahora tenemos hasta la capacidad de hasta 1 millón de líneas conectadas por kilómetro cuadrado. Y eso viene siendo definido por las especificaciones del IMT 2020. Es por esta razón que cuando estamos hablando de 5G, es sumamente importante considerar qué infraestructura ya tenemos desplegada, cuál es su ubicuidad, porque necesitamos poder transmitir toda esa cantidad de tráfico agregado que está generando y recibiendo cada antena, pero también es importantísimo empezar a asignar espectro radioeléctrico, porque cuando estamos hablando de 5G y estamos hablando de esa economía 4.0, ya entramos en un tema donde se sobrepasa el entretenimiento, se sobrepasa la comunicación, y estamos hablando en temas de crecimiento económico, estamos hablando en temas de competitividad, estamos hablando de ventajas comparativas que podemos tener frente a aquellos competidores globales en los distintos segmentos verticales de nuestra industria. En otras palabras, ya el tema no se limita a un solo sector, a una sola industria del país. Estamos hablando de que esa necesidad de digitalizar tiene un impacto en todos los segmentos de la economía. Ha llegado esa transversalidad en su impacto, que requiere que también tengamos esa evolución en el marco regulatorio para hacerlo transversal. Por ejemplo, tomando cifras eh, eh, publicadas por Amazon diciendo la importancia que tiene la latencia, que es una de las grandes ventajas de 5G, que te reduce enormemente la latencia, o sea, la demora de una señal de que es emitida hasta ser recibida, con unos 100 milisegundos que se baja en latencia, se puede, eso representa ahorros del 1% de toda la facturación. Estamos hablando de por cada, estamos hablando de cientos de millones de dólares en todas las partes de la cuenca del Caribe, en todos los miembros de Comtelca. Estamos hablando de cientos de millones de dólares en ahorros anuales, solamente con una baja en latencia en todo lo que viene siendo comercio electrónico. Ahora, consideren que estamos hablando de un sector que tiene crecimientos en 2 dígitos y que se ha impulsado durante el 2020 gracias a la pandemia del COVID-19. Entonces, el impacto que tenemos en términos de ahorro, en términos de sector financiero, que también refleja grandes ahorros por esa baja de latencia al tener esta mejor conectividad, tiene un impacto directo en las economías del país. Pero, ¿cómo estamos en 5G en la región? Bueno, llegó simultáneamente a América Latina que a otras regiones del mundo. Si ustedes miran un poco más al sur, allá en Uruguay tenemos la tercera red 3GPP comercial de Release 15, que llegó un mes después de los lanzamientos en Corea y Estados Unidos. Y hemos visto una proliferación de estas redes en la región. Lo más importante que estamos viendo en términos de la importancia que está tomando 5G es el interés de muchos gobiernos, incluyendo varios de Mesoamérica, entre ellos México, Costa Rica, Colombia, República Dominicana, etcétera, es asignar más espectro para acelerar todo lo que viene siendo el desarrollo de 5G. Pero lo más importante es
Y para hablar de un caso puntual, lo que hemos visto en República Dominicana, que cuando se emite el decreto para vamos a estar asignando 700 megahercios, vamos a estar asignando 3,5 gigahercios en el 2021, es que se menciona que para hacer los pliegos, para hacer todo ese plan de desarrollo, se involucran 8 ministerios o 8 entidades distintas del gobierno dominicano, porque se reconoce que hay una transversalidad en el impacto que tienen las redes inalámbricas de próxima generación en la economía. Tiene que haber esa coordinación. Es por eso que Colombia tiene un ministerio, un viceministerio de transformación digital. Es por eso que se está viendo cómo podemos enlazar a todas las dependencias gubernamentales bajo de forma coordinada y de esta manera beneficiarnos todos. Pero ¿cómo estamos? Hasta la cuarta generación en espectro radioeléctrico, y estas son unas sugerencias que se hicieron en 2013 por la UIT en términos de cuánto espectro asignado tiene que haber para el 2020 de forma agregada, digamos, en tono más bajo, digamos, baja densidad poblacional, en tono más alto, alta densidad poblacional, digamos, hablemos de zonas rurales y hablemos de ciudades. Y esta es la situación que tenemos en América Latina. Cierto, nadie en el mundo entregó esos 1960 megahercios en espectro en bajos o medios. Nadie lo ha logrado, pero nos sirve como un buen parámetro de comparación para saber hacia dónde vamos y cómo estamos, si lo que se está buscando es mejorar esos servicios de banda ancha expandida o más rápida, digamos. Desgraciadamente, cuando estamos viendo en la zona de Mesoamérica, estamos por debajo del promedio y aquí estamos considerando solamente aquellas frecuencias por debajo de 3 gigahercios. Si empezamos a considerar las frecuencias por encima de 3 gigahercios, el panorama se empeora comparativamente para la gran mayoría de los países de Mesoamérica. Entonces, cuando tú estás compitiendo en el lanzamiento de un proceso de digitalización de la economía, de esa transformación digital, donde requieres que todo el mundo tenga, todos los que te están prestando servicio móvil tengan ese espectro radioeléctrico, porque en muchos aspectos, ya sea en sector agropecuario, en sector turismo, en sector financiero, estás compitiendo con tus vecinos, es algo bastante preocupante la situación presente que tenemos en el mercado. Afortunadamente tenemos muy buenas noticias en algunos mercados o por distintos reguladores que van desde Guatemala, Costa Rica, Salvador, República Dominicana, etcétera, Panamá, donde han anunciado su interés y su iniciativa para asignar más espectro. Ahora, ¿cómo estamos a futuro comparativamente con el resto de América Latina? Estos son los países que han hecho anuncios, han expresado esa voluntad de asignar más espectro. Lo preocupante es que cuando vemos eso sin definir, sin fecha tentativa, etcétera, desgraciadamente es que estos anuncios de querer asignar espectro adicional a los operadores del mercado se sigue postergando. Aquí hay anuncios que llevan varios años sin concretarse. Y como ustedes pueden ver, esto incluye esas bandas, esas frecuencias de espectro que fueron inicialmente utilizadas en la década de los 90 del siglo pasado para ofrecer servicios AMPS y también algunas de las frecuencias para ofrecer también a finales del siglo pasado servicios de PCS. Eso es un indicativo de lo atrasado que estamos a nivel regional en la asignación de espectro radioeléctrico. Pero la buena noticia es que cada vez nos tardamos menos en adoptar nuevas tecnologías. Esto implica que ya no estamos, como hemos dicho, de seguidores de los mercados desarrollados,
pero también tiene otro impacto. Y esto es porque se está dando por dos cosas. Primero, 5G llega de forma bastante temprana porque es una tecnología que rompe con el paradigma de que el ser humano es el principal mercado objetivo, es el de crecimiento de los operadores móviles, y eso lo vimos anteriormente con los niveles de sobresaturación. Aquí lo que importante es ese Internet de las cosas, esa digitalización, esa latencia menor que va a poder habilitar nuevas aplicaciones. Y cuando estamos hablando Internet de las cosas, sí, tenemos dispositivos conectados en América Latina desde hace más de 20 años. Eso es cierto. Tenemos millones todavía conectados con GSM. La diferenciación como que te brinda el 5G son dos. Primero, tienes esa disponibilidad de conectarte 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, y por la otra también esto va a estar acompañado con servicio de computación en la nube, servicio de analítica, que va a hacer que ese dispositivo que te está dando cierta señal también sea una herramienta para mejorar constantemente el servicio que se está proveyendo. Ahí estamos viendo mayor eficiencia, ahorros, etcétera, impacto directo en la economía. Ahora, cuando estamos hablando de un 5G para el mercado masivo, para los seres humanos, llegó temprano, no tenemos esa economía de escala. Según Counterpoint Research, que es una firma consultora con presencia global, para que tengamos esa masificación en la adopción de servicios celulares de nuevas tecnologías, necesitamos precios de los teléfonos que vayan de 75 a $125, dependiendo de cuál es el ingreso per cápita del país, cuál viene siendo la distribución de riqueza, el poder adquisitivo, etcétera. Estamos lejísimos todavía de eso. Y estamos hablando de que estamos demasiado lejos, sobre todo en este 2020, cuando debido al COVID, en el segundo trimestre, todas las exportaciones de nuevos teléfonos cayó un 36% en el segundo trimestre de este año comparado con el 2019, y al tercer trimestre sí mejoró muchísimo, pero cayó un 20%. Si estamos hablando de la caída de la disponibilidad de nuevos celulares, cuando estamos hablando de los mercados mesoamericanos, los números son muchísimo más altos. Nuevamente, cifras de Counterpoint Research, también que son confirmadas con que nos muestran IDC y Gartner. En otras palabras, cuando estamos hablando de esa adopción por los seres humanos en términos de servicios móviles del 5G, todavía estamos un poco alejados. Piensen que fueron 9 meses de COVID, son 9 meses de hiato en el crecimiento normal de la nueva tecnología. Pero lo que sí estamos viendo es que el 5G, aparte de impulsarte toda esta digitalización, empieza a crear nuevos modelos de negocio y empieza a plantear temas como, por ejemplo, cómo empiezo a migrar toda esa base de suscriptores ya establecida que me está con dispositivos de IoT, que está todavía conectándose por GSM, qué valor agregado le puedo dar, qué incentivos puedo tener, porque al final de cuentas, mientras más redes de distintas generaciones móviles tenga encendidas, más altos son mis costos operativos. Y esta, para ilustrar, tenemos 11 redes de 5G en toda la región latinoamericana. En Mesoamérica, aparte de Colombia, tenemos una inalámbrica fija. Tenemos promesas y tenemos procesos que están dándose lugar en muchos de estos países, y, digamos, las pruebas de 5G vienen efectuándose en toda América Latina desde 2017. Es muy difícil encontrar un país en el que no se hayan hecho pruebas de 5G. ¿Y cuáles son algunos de esos servicios que estamos contemplando que nos dé el 5G y que nos lo habiliten, como la robótica, el blockchain para la seguridad, la computación en la nube, toda la parte de computación en el borde para ahorrar dinero al momento de acceder a contenido, realidad expandida, vehículos autónomos,
inteligencia artificial, etcétera. Vean que todas son aplicaciones empresariales de negocios. No estamos hablando, capaz que en realidad expandida o inteligencia artificial, cuando estamos hablando de juegos en tiempo real para los usuarios, sí podemos ver, pero casi todas son aplicaciones o todas son aplicaciones muy centradas en la industria 4.0. Acá, por esto es la necesidad de espectro, por esto es la necesidad de 5G. Un 5G que cuando estamos dando bandas milimétricas van a ser pequeñas islas para el sector empresarial. Esa es la gran importancia de 5G. No estamos hablando de comunicación, estamos hablando de entretenimiento solamente. Estamos hablando de cómo impulsar la economía, cómo movilizar los sectores productivos. Pero para esto, cuando estamos hablando de bandas milimétricas, ya vimos lo que se está sugiriendo para bandas de las primeras 4 generaciones. Ya cuando estamos hablando de bandas milimétricas, en todas sobre 24 GHz, ¿qué necesitamos que se asigne para que haya un crecimiento decente, normal, sin congestión eh, de 5G? En zonas densamente pobladas, urbanas, como algunas ciudades, digamos, de Centroamérica, por ejemplo, el San Salvador, estamos hablando de 11,4 GHz a 18,7 GHz en bandas milimétricas. Hasta 3 GHz no teníamos ni siquiera 300 asignados. Ya cuando estamos hablando en bandas milimétricas, estamos hablando de 11 a 19 GHz. Recuerden que los bloques de espectro ya no son de 15 o 20 o 30 o 40. Estamos hablando de bloques de espectro que se han dado hasta de 800. O sea que en la misma cantidad, en pocos procesos podemos superar este camino fácilmente. Ahora, para llegar a este punto es necesario empezar a crear una hoja de ruta que de transparencia, una hoja de ruta que dé estabilidad, confianza a los inversionistas y que le pueda decir a los actores del mercado y toda aquella empresa interesada cuándo es que el Estado está planeando asignar X cantidad de espectro radioeléctrico en X frecuencia. Costa Rica ha desarrollado una hoja de ruta. México hemos visto que fue el primero en la región en anunciar una hoja de ruta de más de 11 gigahercios. Otros países, Colombia también se ha movido hacia allí, pero es sumamente importante tener esa claridad porque sabemos en qué vamos a estar trabajando para llegar a acelerar eh, los beneficios que nos pueden traer las nuevas tecnologías en el mercado. Y como ya les he dicho, 5G es el habilitador de la transformación digital. Las políticas públicas deben estar enfocadas en promover la expansión de cobertura de estas nuevas tecnologías, sobre todo en todas esas zonas productivas. Recuerden también en países donde dependen tanto del turismo como Costa Rica, como República Dominicana, como el mismo México, que muchas veces estas nuevas tecnologías que ustedes dicen, pero si mis usuarios, si mis ciudadanos no las necesitan, pero recuerden que ustedes tienen un insumo en la economía muy importante que son los visitantes, son esos turistas que utilizan tecnología de sus países de origen que también le están generando un ingreso a los operadores locales y es un ingreso que ustedes van a estar recibiendo también beneficios por medio de los impuestos. Pero veamos por qué, tomemos un paso atrás. Repetí varias veces que la llegada de 5G se iba a enfocar no tanto en los seres humanos, que era un cambio paradigmático. Tomemos un ejemplo de Colombia, que es un estudio que hicimos en 5G Américas, e identificamos algunos de los departamentos de ese país que tienen menor penetración de servicios móviles. Si ustedes miran al lado izquierdo, van a ver cuál es la población, cuál es las cabezas de ganado en esta zona. En el lado derecho, la línea vertical en negro nos está indicando cuál es el 100% de población.
Si nosotros empezamos a sumar a esa población, las cabezas de ganado, vemos que tenemos un crecimiento de más de 300% en 4 departamentos. Y así lo mismo se va reflejando. ¿Qué implica esto? Si cada una de esas cabezas de ganado tiene un chip que está transmitiendo información de vuelta en términos de cuál es la salud de ese animal, como ya se está haciendo alrededor del mundo con distintas tecnologías acerca para ver cuál es, no tan solo de los animales, sino también en la parte de agricultura, en el suelo, para identificar desde minerales hasta la llegada de insectos invasores, cómo se está haciendo en la pesca, a todo esto, la logística, el transporte, etcétera. Vemos que hay zonas donde anteriormente no se podría justificar el despliegue de una red inalámbrica móvil por la baja densidad poblacional. Entonces no teníamos un retorno de inversión en un tiempo eh, eh, considerado eh, apropiado por los distintos operadores, sea privado o sea público. Ahora mismo, con este incremento exponencial en términos de los dispositivos de IoT que vamos a estar dando, puede darse la posibilidad de que zonas donde anteriormente no se justificaba el despliegue de una red móvil, ahora se comience a justificar. Recuerden que cuando estamos hablando de IoT, estamos hablando de un crecimiento de dispositivos que según Frost and Sullivan, según Gartner, según Global Data, en menos de 10 años por cada persona que tenga una línea conectada podemos tener 10, 15, 20 dispositivos conectados al Internet de las cosas. Digamos, un mercado como Panamá de más de 3 millones de personas conectadas pasaría en menos de 10 años a ser un mercado de más de 30 millones. Y estamos hablando de 15 o 20 años donde ya el número está oscilando, según estas mismas consultoras, a más de 30 a 50 conexiones eh, a cosas como por cada conexión a líneas a seres humanos. Repentinamente Panamá es un mercado de igual o mayor tamaño en líneas conectadas como el de México en el 2020. Esa es la importancia que estamos teniendo, que tiene más bien el 5G como habilitador por esa cantidad de dispositivos conectados y esa capacidad de poder soportar todo ese tráfico adicional que se va a estar dando. Pero bueno, para finalizar, siempre es muy importante controlar la expectativa. El 5G y los beneficios de 5G no van a pasar de la noche a la mañana. Esto es un proceso evolutivo. Toda la parte de Internet de las cosas, la economía 4.0, la transformación digital, todo esto estamos en sus inicios, en ese periodo de gestación que va a seguir con las próximas generaciones móviles. Ahora, para que esto ocurra de forma rápida o lenta, va a depender de forma directa en cuánto espectro asignado se está dando y que se asigne de manera que dé incentivos a los operadores a expandir la cobertura, porque si se asigna y con un proceso totalmente recaudatorio, vamos a tener la tecnología, pero no vamos a tener esa cobertura. La cobertura no es, y eso es teniendo en cuenta que la cobertura no es servicio. Yo puedo expandir la cobertura, pero como tengo que recuperar la inversión, no te estoy dando subsidios, no te estoy dando promociones y el costo de los dispositivos para hacerla al mercado masivo puede ser demasiado alto. Entonces, hay que tener un balance en términos de qué es lo que se necesita en el país al momento de asignar espectro. Estamos buscando recaudar para hacer caja y cuadrar el presupuesto y beneficiarnos a corto plazo, o estamos buscando un desarrollo económico que lo que va a hacer es enfocarse en el despliegue de infraestructura, invertir en la modernización y digitalización de los procesos de productivos de la economía y
tener ese beneficio mediano a largo plazo que a final de cuentas va a ser muchísimas veces más grande que recaudar fondos a corto plazo. Eh, la transformación digital va a requerir la cooperación y el diálogo del gobierno con el sector privado, con la sociedad civil, con el sector académico. Vamos a necesitar la capacitación de más personas, tiene que haber una revisión de los currículums académicos de las universidades para que esto se dé. Tiene que haber el crecimiento económico no se va a dar de la nada, tiene que haber una causalidad que lo impulse, tiene que haber medidas regulatorias y de política pública que impulsen esto. Y si lo que estamos viendo en términos de una nueva generación, cómo el pueblo, cómo la masa, cómo los ciudadanos van a poder ver ese beneficio inmediato al acceder a las nuevas tecnologías, bueno, esto siempre se da luego del crecimiento acelerado de una nueva tecnología, se da de 4 a 6 años luego de su lanzamiento inicial. O sea que si lo que estamos viendo es cuándo voy a tener esa gran cantidad de usuarios contratando servicios de 5G, digamos, estamos hablando 2024, 25, 26. O sea que toda la política pública, toda la parte de asignación de espectro acerca de 5G en estos años temprano no es pensando en la gran ciudad, en la masa del pueblo, estamos pensando en los sectores verticales de la economía y por ahí es que está apuntando 5G. Y para que esto se dé, obviamente, no tan solo es colocar antenas, sino ver cuál es la infraestructura que tenemos ya colocada, dónde me voy a beneficiar de fibra óptica, cómo puedo modernizar las redes que tengo, dónde va a servirme los servicios de microondas de punto a punto, dónde me puede servir el satélite y cómo puedo flexibilizar la regulación para hacerlo menos burocrática y acelerar los tiempos de despliegue. Ya con esto termino. Muchísimas gracias y cualquier pregunta que puedan tener. Muchísimas gracias, José, por tu interesante recorrido sobre el tema de espectro 5G y lo que nos representa desde la perspectiva socioeconómica. Por ahora no veo preguntas, pero yo quería empezar con que nos comentaras desde tu punto de vista cuáles son los principales limitantes que tienen las administraciones hoy para no poder poner espectro a disposición. Nos mostraste una tabla en la cual pues hay algunas iniciativas que son por parte de los reguladores, pero sin embargo estas iniciativas llevan muchos años y no se han concretado. Mira, hay varios aspectos y obviamente esto va cambiando hasta dentro de un mismo país según van cambiando las administraciones. Desgraciadamente, algo que estamos viendo de forma constante y no tan solo en Mesoamérica, sino toda la región de las Américas es la falta de comprensión, la falta de entendimiento de la importancia que tiene el espectro radioeléctrico como insumo para mejorar los servicios, para modernizar todos los sectores productivos y su impacto en la economía. Digamos, no hay, desgraciadamente, si nosotros vemos en la región el sector de TIC, ya no hablemos de telecomunicaciones, sino hablemos de TIC, no tiene prioridad para los distintos gobiernos. O sea, es que era bastante relegado. Y sin embargo, cuando estamos hablando, bueno, vamos a mejorar el turismo, o vamos a mejorar la pesca, o vamos a la agricultura, minería, etcétera, siempre lo hacemos utilizando tecnologías de información o comunicaciones. Entonces, tenemos esta contradicción. Inversión en TIC hecha por entidades de gobierno que no son las encargadas del sector TIC. En lugar de haber una colaboración, haber una cooperación para que cada uno de estos segmentos se vaya nutriendo de la información que ella tiene o el conocimiento que ella tienen los sectores TIC. Por otro lado, tenemos la curva de aprendizaje.
necesitamos más cooperación, necesitamos más capacitación, algo que has hecho de forma brillante en Comtelca, para empezar a comprender cuáles son todas las distintas aristas que tiene el sector TIC para poder crecer y darnos cuenta cómo todas las tecnologías se complementan entre sí. Y para la parte de servicios móviles o servicios inalámbricos fijos, el espectro se vuelve tan importante. Gracias. Justamente, compañero de Giovanni Vaca de Telcor Nicaragua, nos subraya el hecho de que la pandemia ha cambiado nuestra forma de vivir y pregunta cuál es la importancia del 5G para incrementar el uso de la banda ancha móvil en América Latina. Ok. Sí, muchas gracias, Giovanni. Eh, Nuevamente, si Telcor necesita una presentación directa, con mucho gusto lo hago gratis. Me refiero a la lámina donde decía que tenemos 11 operadores con servicios de 5G en la región, en 7 países. De esos 7 países, apenas 3 están dándote servicio móvil. Los otros 4 te están dando servicios inalámbricos fijos. La primera red que se está dando en América Latina con 5G fue servicio inalámbrico fijo. ¿Por qué? Con las redes inalámbricas puedes llegar a zonas rurales a empezar a ofrecer servicio. Una red, la estructura de costo y de diseño de una red inalámbrica fija es completamente distinta a la de una móvil. Es muchísimo más barato, tiene una menor densidad de antena y te permite con 5G o digamos con 4G ofrecer velocidades que son equivalentes a las que están obteniendo ya sea por DSL, ADSL, VDSL o por fibra óptica. Esa es la importancia. Digamos, si pones una antena y empiezas a ofrecer servicio inalámbrico con 5G, vas a llegar a distintas casas de forma más rápida y sin tener que hacer las inversiones de tirar un cable de fibra óptica a cada una de ellas. Esa es la gran importancia que tiene 5G al momento de incrementar el uso de la banda ancha, tanto fija como móvil en América Latina. Y obviamente recuerda que con 5G vamos a estar experimentando eventualmente velocidades más de 20 veces las velocidades que tenemos con 4G, siempre y cuando se esté utilizando la cantidad mínima de espectro radioeléctrico que se está recomendando. Porque muchas veces nos quejamos de que no tenemos esas velocidades que nos prometen, digamos, con LTE avanzado. LTE avanzado te prometía velocidades de más de 500 megabits hasta sobre 1 gigabit por segundo, utilizando agregación de portadora, pero cuando uno mira las especificaciones técnicas, la agregación de portadora te decía o te recomendaba para llegar a esas velocidades tan altas, bloques virtuales de hasta 100 megahercios. Nadie la está utilizando con esa capacidad en América Latina. Gracias, José. Dentro de tu presentación, que por cierto ya nos están pidiendo que si no la podemos compartir, dentro de tu presentación mencionas un caso súper interesante de Colombia y el sector agropecuario o agrícola, en el cual pues hay muchas ciudades que tienen un potencial enorme para usar estas tecnologías. Desde la perspectiva de la frecuencia y del operador, ¿quiénes serían, digamos, los actores que llevarían esta conectividad hacia estas zonas? Y si dentro del modelo que se está visualizando tendríamos otro tipo de actores accediendo al espectro radioeléctrico. Mira, nosotros al hacer este modelo y digamos, si los distintos gobiernos les interesa, nosotros podemos colaborar con ellos para hacer algo similar con cada país de Mesoamérica. Pero respondiendo a tu pregunta, nosotros lo hicimos sin pensar en un actor específico, porque esto va a depender del marco regulatorio de cada país. Digamos, nosotros tomamos zonas donde sabemos que no había mucha cobertura. Ya depende de si lo quiere hacer el operador con la frecuencia inalámbrica para ofrecer servicios móviles o lo quiere hacer un operador con frecuencia inalámbrica habilitada en esa zona para servicios fijos. Recuerda, cuando estamos hablando de IoT, a menos que que sean flotas o sean vehículos,
estamos hablando de cosas conectadas, inerte, básicamente no se mueve, son fijas. O sea que una red inalámbrica fija es suficiente para conectarla. Pero ya todo eso va a depender de cuál es la dinámica de competencia en cada una de esas regiones y el proceso de habilitar proveedores que hay en cada país o el interés que pueda haber desde el sector privado hasta el sector público. Gracias. Otro tema que también subrayaste muy importante es el tema de la cobertura rural. Hoy por hoy, con la situación de la pandemia, con el Estado, como han quedado pues, las administraciones desde la perspectiva financiera, de alguna forma lo lento que avanza el tema de la banca multilateral y pensando también que pues los operadores quizás no se sienten en el mejor momento para invertir. ¿Cómo hacemos para llegar, cómo hacemos para crecer esta infraestructura en las zonas rurales que hoy por hoy pues son las que quizás han sido más golpeadas y las que quizás más necesitan este crecimiento? Bueno, Alan, hay distintas maneras de hacerlo. Primero, si estás haciendo un proceso de asignación de espectro totalmente recaudatorio, que ha sido prácticamente la historia en la gran mayoría de los mercados de la región, digamos, por ejemplo, tenemos caso de México, donde el precio que se ha cobrado históricamente por espectro es tan alto que hasta los mismos comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones han dicho que es contraproducente hacer este tipo de cobro. Por otro lado, se pueden dar incentivos, digamos, hacer un concurso de belleza, digamos, todo el mundo hace una propuesta de cobertura y el Estado pues, es quien decide, basándose en esas propuestas, a quién le va a estar dando el espectro. Puedes tener otros procesos, digamos, en Colombia recientemente cuando se hace el proceso de asignación de espectro, que fue criticado por uno de los operadores diciendo que era demasiado caro, el gobierno lo que hace es para incentivar el despliegue de infraestructura en esas zonas donde no hay ningún tipo de red móvil, fue decirle, bueno, ustedes pueden deducir hasta un 60% del costo de esta concesión de espectro eh, según lo que tú gastes en infraestructura para esta zona. Digamos, te voy a bajar todo el costo de la concesión, pero tú te comprometes a dar cobertura en esas zonas que de otra forma tú nunca estarías dando cobertura. O sea, puede haber un sinnúmero de esquemas que el gobierno puede utilizar para incentivar hasta algo más compenetrado como una eh, alianza público-privada. El marco, el campo de juego es bastante amplio. Gracias. Y bueno, nos hemos pasado un par de minutitos, pero ya para terminar, José, mencionaste la importancia de revisar nuestros marcos regulatorios y de política pública. ¿Cuáles serían los principales elementos que tuviéramos que revisar en estas dos políticas? Bueno, como bien sabes, y esto lo has dicho muchas veces tú, la mayoría de los marcos regulatorios que tenemos aún son los que fueron creados para habilitar la liberalización de los mercados, para habilitar la llegada de la competencia. Ya pasamos esa época y seguimos con los marcos regulatorios. Necesitamos marcos regulatorios que atiendan la convergencia de servicios y marcos regulatorios que empiecen a hablar de forma más inclusiva de tecnologías de información y comunicaciones, que no solamente se basen en ese impacto que va a tener la infraestructura. Tenemos que empezar a contemplar cuáles son los contenidos, cuáles son el desarrollo de las aplicaciones y también cómo podemos impulsar la adopción y el conocimiento general que tenemos en el mercado. Ya, digamos, es pasar de esa regulación de liberalización, de privatización a la de convergencia y de convergencia atarla con la de transversalidad, porque al final de cuentas, todas las entidades de gobierno en cualquier nivel, sea local, sea estatal, departamental, cantonal, lo que sea, todas van a tener que utilizar los servicios de telecomunicaciones, las TIC,
para poder funcionar mejor y por eso se necesita un gobierno que pueda entender esa transversalidad, que pueda habilitar esa transformación digital, digamos. El sector se ha hecho mucho más complejo en los últimos 10, 15 años de lo que se imaginaba a las personas que redactaron las leyes de telecomunicaciones muchas veces en los años 90 en la región. Estás en mute. Perdón, perdón. Muchísimas gracias, José. Me pareció fascinante tu participación y tu punto de vista. Repetimos tu mensaje de que lo que necesiten los países, pues 5G Américas está muy dispuesta a cooperar con nosotros. Esperamos tenerte en algún otro conversatorio más adelante y pues que nos ayudes también con todos los elementos que vamos a desarrollar en temas de espectros o en la agenda digital mesoamericana. A nombre de Comtelca y del proyecto Mesoamérica, agradecemos tu tiempo de hoy. Les comentamos a los compañeros que esta sesión fue grabada, va a estar disponible. Vamos a entregarle el material, hacerles llegar el material y pues nos veríamos esta misma semana, el miércoles, que tendríamos ya el último conversatorio de este año a cargo del doctor Carlos Lugo de la CRC de Colombia. Muchísimas gracias, José. Gracias a ti, Alan, por la invitación. Muy buenos días y muy buena semana para todos. Hasta luego.